Hay gente que se va sin hacer nada, pero hay gente que dice mucho sin decir nada. En este vídeo, analizamos más de cerca el mundo interior de Gökberk Demirci, sus lados frágiles y el dolor del que nunca habla. Verás cómo un hombre que a veces se enfrenta a la decepción, a veces al abandono silencioso y a veces a la lucha que libra en su interior, se reconstruye. Me esfumé y me fui, ya no seré destruido fácilmente. Frases impactantes como "no reprimí nada para parecer fuerte" revelan cuán profunda y emocional es en realidad esa persona. Traición, pérdidas, soledad, silencio y renacimiento. Si solo conoces a ese hombre duro y distante en la pantalla, prepárate para conocer a un Gökberk Demirci completamente diferente en este vídeo. La historia de este hombre que no reprime sus emociones y que cuenta mucho incluso en su silencio te conmoverá profundamente. Algunas personas se van sin hacer nada. A veces cuando estás hablando no sabes qué decir, porque hay tanto que decir, y todo se convierte en silencio, tal como lo experimentó Gökberk Demirci. Un hombre que se mantiene fuerte, claro y decidido frente a la cámara, pero detrás de la cámara, un corazón que ha elegido crecer con los años. Aunque todos decían que era guapo, exitoso o genial, él, en realidad, ya se había topado con los fríos muros de la vida. Y esos muros se construyeron a veces por la traición, a veces por la pérdida y a veces por momentos de silencio. Me esfumé y me fui, porque en ese momento ni siquiera me importó. Esta frase fue la confesión de una persona, no de un actor. Gökberk decidió no reprimir sus emociones, sino vivir internalizándolas. Quizás por eso no parecía que se estuviera derrumbando, porque ya se estaba derrumbando desde dentro, pero su mirada aún permanecía fija, porque algunos dolores no te acaban, simplemente le da forma. ¿Hay alguien en tu vida? No, pero no es porque no esté mirando. La vida viene con sorpresas, dice. El amor, el destino, ser padre. Quizás todo ello suceda algún día, pero hoy no, porque todavía está aprendiendo a pararse con las piezas que le faltan. A veces me volvía insensible, porque no tenía otra opción: ser engañado, ser defraudado, recibir un golpe desde un lugar inesperado. Le puede pasar a cualquiera, pero algunas personas viven permaneciendo en silencio. Gökberk es uno de ellos. Aunque dice, ya no me destruirán tan fácilmente, en realidad prefiere no expresar lo que está atravesando. Y quizá por eso, aunque parezca una pared, sigue siendo tan frágil por dentro. Nunca he rechazado un proyecto simplemente por estar emocionalmente agotado. No ha renunciado a la profesionalidad, pero no negó el agotamiento emocional. Quizás eso es lo que lo hace especial. Fiel a su papel pero fiel a sí mismo. Mantener esta línea no es para todos. ¿Hubo personas que desearían no haber conocido nunca? Las hubo, pero lo dice no con pesar, sino con aceptación, porque ya no lucha con sentimientos como la decepción. Él simplemente lo reconoce, lo entiende y sigue adelante. Aunque esté roto, no coge flores. Porque, dice, no recuerdo la última vez que compré flores, y mientras dice esto, puede sonreír. ¿Impresionando a las mujeres con tu voz? Ya no es necesario. Con esta frase, rompe toda percepción de ostentación. Para Gökberk, la realidad está oculta en las matemáticas de la emoción. Para él, el amor, la fama o el éxito no son un escaparate, un viaje. Algunas personas simplemente no hacen nada, pero algunas personas dicen mucho sin decir nada. Gökberk Demirci es exactamente ese tipo de persona. Un hombre que no ha perdido su propia voz entre las multitudes y ha crecido silenciosamente detrás de las cámaras. Por mucho que la vida lo ponga a prueba, él sigue caminando en medio del camino. Y quizá por eso se gana el respeto de millones. Cuanto más fuerte pareces, más solo estás. A veces la mayor defensa de uno es no decir nada. Gökberk hizo lo mismo. No se rebeló, ni hizo ninguna declaración, ni intentó justificarse. Él permaneció en silencio, porque algunas guerras solo ocurren dentro. Hay mucho orgullo en su historia, pero también mucho resentimiento. Había una frase en la entrevista: me he vuelto insensible, así era yo. Esto es exactamente lo que significa la fatiga. Ya no intenta convencer a nadie. Él solo está tratando de mantener su paz interior. Quizás por eso, cualquiera que fuera lo que le pasaba, siempre lo superaba solo. Y nadie conocía esta soledad, porque todos solo miraban al hombre fuerte en la pantalla. Sin embargo, el niño dentro de él todavía lloraba en silencio a veces. Hay una lección escondida en cada pérdida. Al hablar de las pérdidas en su vida, Gökberk dijo, por supuesto que tiene un efecto duradero, pero luego dijo la siguiente frase: pero después de un tiempo aprendes a vivir con ello. En esta frase se escondía un punto de ruptura absoluto.
porque algunas personas se sienten vacías después de las pérdidas. Pero Goldberg primero entendió ese vacío, luego lo aceptó y luego lo colocó dentro. Piensa como un edificio. Él reconstruyó ese edificio aunque su suelo tembló. De cada dolor hizo un ladrillo, de cada traición una columna, de cada decepción un muro. Y ahora todavía se mantiene en pie detrás de ese muro. ¿Eres romántico? Su respuesta a la pregunta fue: me encanta el trabajo. Probablemente es necesario detenerse un momento en esta frase, porque para Goldberg el amor no es un gesto, sino un esfuerzo. No grandes palabras, sino significados profundos. Y lo más importante, el trabajo. Alguien a quien no le gusta que lo tranquilicen y quiere que las cosas crezcan juntos. Quizás por eso ama con esfuerzo y no con flores. No demostrándolo sino experimentándolo. Ni una sola vez he reprimido lo que había dentro de mí para parecer fuerte. Esta frase es como el código de su carácter. Porque por muy dura que sea la persona que observamos desde fuera, siempre está en paz con su voz interior. En otras palabras, intenta vivir una vida sin alienarse de sus propios sentimientos, sin jugar un papel, sin fingir. Y esta intimidad va más allá de la pantalla. Había gente que, según él, ojalá nunca la hubiera conocido. Pero no con arrepentimiento, sino con madurez. Así es la vida. Algunas personas vienen a ti y crees que las amas. Algunos dejan marcas, otros heridas. Pero con el tiempo aprendes que cada encuentro es en realidad un maestro. Nadie llega a tu vida por nada. Algunos te enseñan cómo no amar. Algunos dicen cómo mantenerse fuerte. Goldberg también pasó estas pruebas. Permaneció en silencio en la misma mesa con algunos, y ni siquiera experimentó la despedida de algunos. Dijo: «¿Fantasma? Sí». Pero en realidad fue su voz interior la que habló más fuerte en los lugares donde permaneció en silencio. ¿Y ahora? No hay nadie en tu vida ahora. No ha cerrado sus puertas al amor, a la vida y al matrimonio. Pero no se abre tan fácilmente. Porque ahora sabe, todo el que viene se lleva un trozo. Quizás algún día alguien vendrá y construirá algo con ello en lugar de llevárselo. Quizás suceda, quizás no. Pero su caminar continúa, aunque no haga ningún sonido. Este es un paseo que deja huella. A veces el dolor más profundo se esconde en las personas más tranquilas. Quizás Goldberg de Mirsi nunca había hablado así antes. No gritó para contar lo que estaba pasando, pero cada momento que estuvo en silencio fue en realidad un grito. Cada abandono, cada traición, cada golpe silencioso, le hizo madurar un poco más, volverse un poco más hacia adentro. Pero él todavía sigue en pie, y ella todavía logra mantenerse fuerte por dentro. En este vídeo no solo vimos a un actor, sino a un hombre transformado por sus experiencias. Y tal vez tocamos los sentimientos que habíamos silenciado dentro de nosotros juntos. Si eres de los que con el tiempo se queda en silencio pero no logras expresar lo que pasa en tu interior, quizás hayas encontrado una parte de ti mismo en esta historia. Si te gustó el vídeo dale me gusta, comparte tus sentimientos con nosotros en los comentarios. Y no olvides suscribirte al canal para ver los últimos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Pero este silencio, quizás dice mucho.